La historia de Ezequías es un poderoso relato de fe, valentía y humanidad. Era un rey de Judá que enfrentó inmensos desafíos, desde la amenaza de un ejército invencible hasta una enfermedad mortal que casi lo lleva a la muerte. En medio de todo esto, su confianza en Dios brilló como un faro, mostrando que la verdadera fuerza no está en las armas ni en las riquezas, sino en un corazón entregado al Señor. Sin embargo, como todo ser humano, Ezequías también tuvo sus momentos de debilidad, dejándonos preciosas lecciones sobre la humildad y la importancia de permanecer fieles en todas las circunstancias. Esta es una historia sobre crisis, milagros y decisiones que continúan inspirando a generaciones. Suscríbete al canal para ver más historias bíblicas emocionantes y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Ezequías nació en una época en la que las tinieblas parecían haber cubierto a Judá. Su padre, el rey Acaz, había abandonado por completo los caminos de Dios, entregando al pueblo a la idolatría y cerrando las puertas del templo como si quisiera borrarlo, la presencia divina de la historia del reino mundial. En las calles se multiplicaron los altares a dioses extranjeros y la desesperación era casi palpable. La gloria que una vez había brillado sobre el pueblo de Dios parecía solo un recuerdo lejano. Pero allí, en palacio, algo diferente empezó a surgir. Ezequías creció observando de cerca el declive de su padre, pero también escuchando las historias de los grandes reyes que le precedieron. David, el pastor que llegó a ser rey, y Salomón, cuya sabiduría construyó el templo. Había algo en el corazón de aquel joven que lo inquietaba ante tanto desorden. Incluso en un ambiente lleno de oscuridad espiritual, Ezequías parecía haber sido moldeado por una llama que el mundo que lo rodeaba no podía apagar. Cuando llegó el momento, a la edad de 25 años, de asumir el trono de Judá, Ezequías no dudó. El joven rey sabía que necesitaba cambiar el rumbo del reino, pero para ello necesitaba empezar desde el principio, desde los cimientos que habían sido olvidados. Y así, con la determinación de quien ve el horizonte más allá de las nubes de tormenta, dio el primer paso. Mandó reabrir las puertas del templo, como invitando al mismo Dios a entrar de nuevo en la historia de su pueblo. Ezequías no perdió el tiempo. Tan pronto como llegó a ser rey, llamó a los sacerdotes y levitas y les ordenó limpiar el templo, que estaba abandonado y lleno de suciedad acumulada por años de abandono. Era como si las piedras susurraran historias olvidadas de alabanza y gloria que alguna vez llenaron este lugar. El sonido de puertas abriéndose y pasos apresurados resonaron por los pasillos vacíos, devolviendo una vida que hacía mucho tiempo había desaparecido. Ezequías sabía que necesitaba comenzar desde allí, desde el corazón de la fe de Judá, porque sin Dios el pueblo nunca se levantaría. Mientras los sacerdotes trabajaban, él comenzó a destruir todo lo que representaba a los dioses falsos que habían dominado la tierra. Se derribaron altares de ídolos, se rompieron imágenes y se quemaron postes sagrados. Era como si quisiera arrancar de raíz la idolatría con sus propias manos. Ezequías no solo ordenó, predicó con el ejemplo, demostrando al pueblo que no había lugar para ningún otro Dios en Judá, además del Señor. Cuando finalmente se limpió el templo, convocó al pueblo para una celebración de la Pascua como nadie había visto desde la época de Salomón. Fue un momento único, cuando personas de todas partes de Judá e incluso de Israel llegaron a Jerusalén. Había música, cánticos y el vibrante sonido de las trompetas. La gente lloró de alegría al sentir la presencia renovada de Dios entre ellos. Ezequías no estaba simplemente restaurando un edificio, estaba reavivando la fe de todo un pueblo. Mientras Jerusalén experimentaba los frutos de la renovación espiritual liderada por Ezequías, una sombra comenzó a cernirse sobre la ciudad. Desde el norte llegaban noticias aterradoras sobre el avance del imperio asirio.
Sennacherib, el rey de Asiria, era conocido por su crueldad. No solo conquistó territorios, los devastó, destruyendo ciudades enteras y sembrando el miedo como un arma invisible. Su ejército era como un enjambre de langostas, consumiendo todo a su paso. Los muros más fuertes y los ejércitos más poderosos simplemente no eran rival para su fuerza. Cuando las tropas de Sennacherib llegaron a la región de Judá, el clima cambió. Las ciudades circundantes comenzaron a caer una a una, como árboles derribados por un vendaval. Cada derrota provocó un aumento de la tensión en Jerusalén. La ciudad, ahora el corazón de Judá, era el siguiente objetivo claro. Sennacherib envió mensajeros para avisar a todos de su inminente llegada. Se posicionaron frente a los muros y comenzaron a proclamar sus amenazas alto y claro, para que la gente pudiera escuchar. Las palabras eran venenosas y llenas de arrogancia. «No se dejen engañar por Ezequías», gritaron. Él les dice que confíen en el Señor, pero miren a su alrededor. ¿Qué Dios de cualquier otra nación pudo salvar a su pueblo de manos del rey de Asiria? Ninguno. A ellos les espera el mismo destino. Esas palabras resonaron como un trueno, llegando no solo a los oídos, sino también a los corazones de quienes estaban detrás de los muros. Era imposible no sentir el peso de la amenaza. Ezequías, al escuchar las amenazas que resonaban a través de los muros de Jerusalén, no dudó. Sabía que esta batalla era más grande que cualquier ejército, más grande que cualquier estrategia humana. El peso de la responsabilidad recayó sobre sus hombros, pero el rey no se dejó desanimar. Se puso de pie con una determinación que provenía de algo mucho más profundo, su confianza en Dios. Tomó la carta de Sennacherib, llena de palabras de burla y arrogancia, y se dirigió directamente al templo. Allí, frente al altar, extendió la carta como si entregara una carga insoportable a alguien más fuerte. Ezequías oró. No fue una oración llena de formalidades ni discursos elaborados. Fue una oración que salió del fondo de mi corazón, cruda y sincera, como un hijo pidiendo ayuda a su padre. Reconoció la grandeza de Dios, clamó por justicia y pidió al Señor que mostrara al mundo que Él era el Dios verdadero, capaz de liberar a su pueblo. Mientras Ezequías oraba, una calma pareció apoderarse del templo. Era como si sus palabras hubieran llegado directamente al trono celestial. La respuesta no tardó mucho en llegar. El profeta Isaías apareció con un mensaje claro: «No temáis». Dios había escuchado la oración del rey. Sennacherib no entraría en Jerusalén, ni siquiera se dispararía una flecha contra la ciudad. Dios pelearía por su pueblo. Ezequías confió en esta palabra. Afuera, los mensajeros asirios seguían burlándose y sembrando miedo, pero el rey se mantuvo firme. Era como si viera algo que otros no podían ver. Esa noche, mientras la ciudad de Jerusalén dormía, sucedió algo extraordinario. El ejército asirio, tan imponente y poderoso, estaba acampado afuera, seguro de su inminente victoria. Las antorchas encendieron las tiendas. Los soldados hablaron del ataque que realizarían al amanecer, y las armas estaban listas para ser utilizadas. Era una escena de fuerza abrumadora, como una tormenta a punto de estallar. Pero de repente, un silencio inquietante comenzó a apoderarse del campamento. Sin que nadie pudiera predecirlo, descendió un ángel del Señor. Llegó como un viento invisible y abrumador, pasando entre las tiendas y los campos, y entonces todo cambió. Cuando salió el sol, lo que quedaba de aquel gran ejército era solo un escenario de muerte y desolación. Esa noche cayeron 185,000 soldados. No hubo batalla, no hubo gritos de guerra, solo la acción sobrenatural de Dios, silenciosa e irresistible. Al darse cuenta de lo sucedido, los supervivientes huyeron abandonando sus armas, sus tiendas de campaña e incluso su coraje. Sennacherib
que hasta entonces se jactaba de ser invencible, regresó humillado a Asiria. Era el fin de la amenaza que se cernía sobre Jerusalén. Dentro de la ciudad, la noticia se difundió rápidamente. El pueblo, que se llenó de miedo, comenzó a alabar y agradecer a Dios, pues habían sido testigos de un milagro que sería recordado por generaciones. Ezequías, cuando escuchó lo que Dios había hecho, no se exaltó en su propia gloria. Sabía que la victoria no era suya, sino de Dios. Después de una victoria tan grandiosa, nadie podría haber imaginado que Ezequías enfrentaría algo aún más desafiante. No se trataba de una nueva amenaza para los muros de Jerusalén, ni de un ejército enemigo marchando sobre Judá. Esta vez, el enemigo era invisible y actuaba dentro del propio cuerpo del rey. Ezequías cayó gravemente enfermo y no era una enfermedad común y corriente. Era tan grave que hasta el profeta Isaías se le acercó con un mensaje difícil de escuchar. «Pon en orden tu casa, porque vas a morir». Las palabras de Isaías cayeron sobre Ezequías como un golpe. Este hombre que se había enfrentado a uno de los imperios más grandes del mundo, ahora se encontraba vulnerable, atrapado por algo contra lo que no podía luchar ni con la fuerza de su fe ni con sus manos. La sombra de la muerte se cernía sobre él, pero el rey no aceptó ese destino sin gritar. Volviéndose hacia la pared de su cama, derramó su corazón ante Dios. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras oraba, recordándole al Señor su fidelidad y pidiendo más tiempo para vivir. Algo extraordinario volvió a suceder. Antes de que Isaías abandonara el palacio, Dios le habló al profeta con un nuevo mensaje. Debía regresar y decirle al rey que su oración había sido escuchada y que su vida se prolongaría por otros 15 años. No solo eso, sino que Dios le daría una señal para demostrarle a Ezequías que cumpliría su palabra. Y entonces, ante los ojos del rey, sucedió lo imposible. La sombra del reloj de sol de Acaz retrocedió 10 grados. Era como si el tiempo hubiera dado un paso atrás, un símbolo de que Dios tenía el control no solo de la vida, sino también del tiempo mismo. Ezequías resucitó renovado de aquella enfermedad, con la gratitud desbordante en su corazón. Los días de Ezequías volvieron a ser pacíficos. La enfermedad que casi se lo había llevado parecía ahora una pesadilla lejana, y su vida había sido renovada por un milagro tan notable que hasta las sombras obedecieron el mandato de Dios. Sin embargo, el corazón humano a menudo se sorprende por sus propias debilidades, e incluso el más fiel de los hombres puede distraerse. Fue en este ambiente pacífico que mensajeros de la lejana Babilonia llegaron al palacio de Ezequías. Los babilonios llegaron en misión diplomática trayendo obsequios y mensajes de bienvenida. Habían oído hablar de la milagrosa recuperación del rey y de la extraordinaria señal del sol. Curiosos y asombrados, quisieron conocer al hombre cuya vida había sido tocada por Dios. Ezequías los recibió con los brazos abiertos, con orgullo y hospitalidad. Pero hubo algo más en esa visita. Quizás fueron los elogios que trajeron los emisarios, o quizás el propio orgullo de Ezequías al mostrar todo lo que había logrado. El rey abrió las puertas de sus tesoros. Mostró a los visitantes los cofres llenos de oro y plata, las armas de su arsenal e incluso los depósitos de preciosas especias y aceites. No ocultó nada. Con cada palabra y gesto parecía querer impresionarlos, tal vez incluso demostrar que Judá era más que una pequeña nación sobreviviente. Pero en el calor de la vanidad se olvidó de dar crédito a la verdadera razón de todo aquello: Dios. Cuando los visitantes se fueron, el profeta Isaías vino a encontrarse con Ezequías. Sus palabras fueron tan afiladas como la hoja de una espada. ¿Qué vieron estos hombres en tu casa? Ezequías explicó lo que había mostrado, pero la respuesta de Isaías fue un fuerte presagio. Dijo que un día todo lo que había en los tesoros del rey sería llevado a Babilonia.
e incluso sus descendientes serían llevados cautivos. Ezequías sintió el peso de las palabras de Isaías haciendo eco en su mente. La advertencia sobre el oscuro futuro de Judá era como una nube lejana de la que no podía librarse. Sin embargo, el rey sabía que no podía retroceder en el tiempo ni deshacer lo que ya había hecho. Su papel ahora era cuidar el presente y hacer que el pueblo siguiera el camino que él había iniciado, un camino de fidelidad y confianza en Dios. Bajo su liderazgo, Judá experimentó un tiempo de estabilidad espiritual que no se había visto en generaciones. Ezequías hizo más que renovar el templo, restauró el alma del pueblo, envió mensajeros por todo el reino, llamando a los que se habían extraviado a regresar al Señor, destruyó los ídolos restantes y fortaleció las murallas de la ciudad, protegiendo a Jerusalén de futuras amenazas. Pero sabía que por mucho que pudiera construir defensas externas, los corazones de la gente eran el verdadero campo de batalla. Ezequías a menudo dirigía celebraciones públicas donde se contaban y cantaban historias de las obras de Dios, uniendo a la nación en alabanza. Entendió que, para mantener viva la fe, era necesario recordar constantemente quién era el verdadero rey de Israel. Su gobierno se convirtió en un símbolo de esperanza y renovación. Muchos comenzaron a ver en Ezequías no solo un líder, sino un ejemplo de cómo confiar en Dios, incluso en tiempos de crisis. Aún así, las palabras de Isaías continuaron flotando en el aire. Babilonia, que ahora parecía tan distante y amigable, se convertiría en un peligro futuro. Ezequías sabía que el destino de Judá estaba intrínsecamente ligado a su propio legado y a la fidelidad del pueblo al Dios que lo había librado de tantas crisis. Los últimos años de Ezequías estuvieron marcados por una mezcla de gratitud y reflexión. Había visto a Dios realizar milagros poderosos, salvar a Jerusalén del ejército asirio, prolongar su vida en respuesta a la oración sincera y renovar la fe del pueblo. Sin embargo, a medida que creció, Ezequías empezó a sentir el peso del tiempo y las decisiones que moldearon su historia y la de Judá. En su lecho de muerte, el rey pudo mirar atrás y ver cuánto había cambiado el reino bajo su gobierno. El templo fue restaurado. El pueblo reconoció una vez más la soberanía de Dios y las generaciones futuras tuvieron un ejemplo de que confiar en el Señor podía traer liberación incluso en las situaciones más desesperadas. Pero también estaban las sombras de sus fracasos. Ese momento de vanidad ante los emisarios de Babilonia y la advertencia del profeta Isaías, que todavía resonaba como un recordatorio de que las decisiones humanas siempre acarrean consecuencias. Ezequías fue sepultado con honores dignos de un gran rey, en el lugar reservado para los líderes de Judá. Su nombre quedó marcado como uno de los gobernantes más fieles y decididos a seguir los caminos de Dios. Las historias de su coraje y confianza se difundieron entre la gente, pasando de generación en generación. Pero lo que dejó atrás no fue solo un recuerdo, fue una lección viva. La historia de Ezequías no se trataba solo de victorias o milagros, se trataba de la lucha constante entre la dependencia de Dios y las debilidades humanas que de vez en cuando surgen para poner a prueba incluso a los más fieles. A medida que avanzaba el reino de Judá, la sombra de Babilonia crecía lentamente en el horizonte, tal como lo había profetizado Isaías. El pueblo tendría que decidir si mantener viva la llama de la fe reavivada por Ezequías o dejar que la oscuridad del orgullo y la desobediencia se apoderara de nuevo. Después de todo, las historias de reyes como Ezequías no tratan solo del pasado, sino de las decisiones que todos seguimos tomando día tras día. La historia de Ezequías no termina solo con su muerte o con las glorias de su reinado. Como él, vivimos rodeados de crisis externas e internas,
momentos en los que estamos llamados a elegir entre confiar en Dios o ceder al miedo, la duda o el orgullo. Ezequías nos enseña que la confianza en Dios es la fuerza que puede cambiar el rumbo, incluso cuando todo parece perdido. Se enfrentó al poderoso ejército asirio, no con espadas ni anillos, sino con oración sincera. Esta fe audaz cambió el destino de Jerusalén y reveló que Dios no es indiferente al clamor de su pueblo. Él ve, oye y actúa, pero Ezequías también era humano. Tropezó con la vanidad al mostrar sus tesoros a Babilonia, momento en el que olvidó señalar al verdadero dueño de todas las cosas. Nos recuerda que incluso en nuestras victorias debemos permanecer humildes, reconociendo que todo proviene de Dios. Tus fracasos no borran tu fe, pero muestran que incluso los mejores líderes, aquellos que caminan cerca de Dios, son vulnerables. Esto nos desafía a estar atentos, ya que nuestra mayor batalla a menudo no se da a nuestro alrededor, sino dentro de nosotros. Al mirar la vida de Ezequías, aprendemos que nuestras oraciones tienen poder, que Dios es fiel en cumplir sus promesas y que incluso los momentos de caída pueden ser redimidos cuando acudimos a Él. Su historia es un recordatorio de que, pase lo que pase, tamaño, durante la crisis, Dios mantiene el control. Pero también es una advertencia de que nuestras decisiones tienen consecuencias que pueden moldear no solo nuestras vidas, sino también las generaciones que vendrán después de nosotros. Y así, como el pueblo de Judá después de su muerte, nos queda la pregunta: ¿qué haremos con las lecciones de Ezequías? ¿Elegiremos confiar, clamar y permanecer humildes ante el Señor? ¿O dejaremos que el orgullo nos extravíe? La decisión, como siempre, está en nuestras manos. Si te gustó la historia de Ezequías y quieres seguir siguiendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos lecciones más poderosas de la Biblia.